¿verdad? Bueno, hoy es el tema de la gran señal. Mañana hay parashá, Kitise, cuando salgas, a las 4 de la tarde, el tema de protección. Es muy importante estos 3 días de ministración porque viene la luna de sangre. La vamos a transmitir el domingo 7 de septiembre, este domingo, a las 10 de la mañana, hora central de México. Este mensaje de la luna de sangre y el siguiente, que va a ser de este viernes en 8, sobre la luna del 21 de septiembre, están terribles. No digo que están tremendos, están terribles, hermanos. Por eso, santos, no temer. ¿De acuerdo? Esa va a ser la recta final 170. 170 la dentro de 8 días. Y aunque no va a ser ahí el eclipse, yo quiero darles 8 días antes la explicación para que ustedes vean que la cosa va a ir terrible. Suscríbete al canal, dale link a la campanita. Yo no monetizo los videos. No cobro pues por los videos ni por los libros. Dale me gusta, eso nos ayuda porque llega el video a más partes. Sí, de acuerdo, comparte el video. Bueno, el 7 de septiembre, que es este domingo, recuerden, compartan el video de la recta final 168. Ahí explico en qué consiste el eclipse, pero nos vamos a ver este domingo 10 de la mañana para que yo explique otras cosas. Recuerden que tenemos varios libros, ya hay un solo código QR para todos los libros. Tú entras a la página Gozo y Paz y hay un código QR, le das ahí y sale una librería gratis. Aquí explico qué es el Shabbat, qué son las fiestas y demás, estudios de la Torah. Este libro va en repunte, bendito es Yahshua Mashiach, bendito es el Abacados. Y hay muchos libros, ¿por qué no a la Cábala? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, le voy a pedir a nuestro amado Roel Luis que nos ponga las fechas de las fiestas. Bendito, ahí lo tienen ustedes. Se sigue avisando con tiempo para que no haya pretexto de parte de nadie, menos de parte nuestra. Ahí están las fechas, con inicio y entrega. Y ahí está un código QR que tú le puedes dar link. Entrar al código QR, escanearlo pues, como le dicen ustedes, y ahí vas a encontrar qué significan las fiestas. ¿De acuerdo? Bueno, recuerden que en el primer Shabbat de Sukkot, los varones, todos, de todas las edades, presentamos las 4 especies. Sí, pero ¿qué son las 4 especies? Bueno, según la Biblia, es un fruto con su rama. ¿Sí? Manzana, pera, naranja, limón, todo con semilla, granada, ¿sí? Aquí en México ya van a estar las mandarinas de esas ricas, ¿sí? Bueno, porque no especifica la Torah qué tipo de fruto es, pero debe ser fruto con su rama. Y luego la rama de palmera, una ramita. Y luego el sauce de los arroyos. ¿De acuerdo? Ahí están. Entonces la rama se considera la otra. Si quieren lo leemos para que no tengan pendiente, ¿verdad? Ahorita vamos a leer el Salmo 27. A ver, vamos a Levítico 23. Levítico 23, en el verso 40. Vamos, rápido todo, hay mucho que aprender hoy. La gran señal, comparte el video. Y tomaré, Levítico 23, verso 40. Y tomaréis el primer día ramas con frutos de árbol hermoso, o sea, el fruto y la rama. Ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos. Puede ser el mirto y sauces de los arroyos. ¿De acuerdo? Bueno, porque estoy explicando esto porque nos hablaron varios hermanos de Argentina, saludos a todos, y a todos los hermanos de todo el mundo, y me decían que está penado ahí cortar mirto. Bueno, entonces pueden presentar la granada o una fruta, ¿sí? Con su rama, ¿de acuerdo? El sauce de los arroyos y la palma. Y ahí está ya, no, evítense problemas, amados Ajim. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Salmo 27, pero primero vamos a hacer una oración. Busquen el Salmo 27, perfecto. Y vamos a irnos rapidito. Voy a hacer una oración, vamos a hacer una oración. Levanten sus manitas, amados precios, gócense, es Shabbat.
Bendito Padre eterno, en el nombre de su Adón Yahshua Mashiach, oh Yahweh Sebaot, enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Toda Gabá Yahshua nuestro Mesías, Omen, Beomen. Y aplaudimos porque es fiesta y tenemos que estar siempre gozosos. El Salmo 27 lo vamos a leer hasta Yom Kippur. Pero yo todos los días igual para ti, todos los días tienes que decirlo. Si no de memoria lo lees. Salmo 27. Yahweh es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aleluya. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aleluya. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aleluya. Una cosa he demandado a Yahweh. Esta buscaré, que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su Mishkan. Porque Él me esconderá en su suká, a ver, otra vez, más fuerte. Porque Él me esconderá en su suká en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su Mishkan sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré exaltaciones a Yahweh. Oye, oh Yahweh, mi voz con que a ti clamo. Ten compasión de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Yahweh. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Me ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Elohim de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Yahweh me recogerá. Enséñame, oh Yahweh, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Yahweh en la tierra de los vivientes. Fuerte, aguarda a Yahweh, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Yahweh. ¿A quién estamos esperando? A Yahshua Mashiach. Él es Yahweh, exaltemos al Eterno. Y recuerden la palabra bondad, de la cual hablé hace poco. La gran señal, tú dirás, ¿es la señal de la luna de sangre? No, no es la señal de la luna de sangre, pero es una señal tan importante que el Eterno me mandó a repasar con ustedes, pero ahora con más puntos y más comas, porque muchos han leído, y vamos para allá, a Juan capítulo 11, muchos han leído la resurrección de Lázaro, pero se pasa de alto muchas cosas importantes, muchas cosas importantes. No le apagues a la computadora, quédate a escuchar la administración, vamos a aprender todos. La gran señal. Entonces decía yo, muchos dicen, bueno, ya lo sé, resucitó a Lázaro y se acabó. No, hubo varias resurrecciones. La hija de Jairo, la hija de la viuda de Naim, etc. Pero esta fue una gran señal, la resurrección de Lázaro. ¿Sí? Bueno, ¿dónde sucedió? En Betania, realizada en Betania. Ahora, voy a ir ministrando y después leemos. El milagro culminante de resucitar a Lázaro de los muertos fue la evidencia pública de Yahshua de la verdad que Él ya había declarado. Él ya había dicho, yo soy la resurrección y la vida. Ahora, ¿por qué es tan importante este tema? Pónganme atención. Porque sin la resurrección de Yahshua, vana es nuestra fe. Eso después lo vamos a leer. Pero es muy, dice Pablo, el apóstol, Rav Shaul, pero es que tú tienes que tener en cuenta que si no guardas una vida en santidad, si no guardas Torah y sigues la religión de Zeus, guardando el domingo y mencionando nombres falsos, comiendo inmundo y demás, ¿dónde estaría entonces la obediencia a Yahshua? Es muy importante que tú entiendas que nos tiene que resucitar Yahshua por medio de su bendito Ruach HaKodesh. Y que si no resucitas en el Natsal y en la primera resurrección, que no es lo mismo, sino hasta la segunda, es para muerte. Tenemos que entender eso porque la resurrección de Lázaro, pues se lee muy fácil, ¿no?
Digo, son tantos versos y se acabó, vámonos. No, hay mucho que estudiar. Ahora, voy a empezar a predicar por qué, a ministrarles qué es la muerte, entre tantas cosas que ya he platicado. Anótenlo, la muerte es el gran horror que el pecado ha producido. La muerte es el gran horror, ya lo he explicado en otras veces, que el pecado ha producido. Pónganle una hojita ahí y vamos a Romanos, por favor, y vamos a buscar en Romanos el capítulo 5 y el verso 12. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, estamos diciendo, Jarrua, Bejacalaum, Rimbo, el espíritu y la novia dicen, ven, para que nos vayamos en el Natsal, en el arrebato, pero se llama Natsal. Pero ¿cómo pensar en ello si vivimos en pecado? Porque si morimos nos resucita y si estamos vivos nos transforma el cuerpo. Vamos a la carta de Santiago, Jacobo. Vamos para allá, hermanos. Vamos a Santiago, en el capítulo 1 y en el verso 15. ¿Ya lo tienen? Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces la muerte, lo anotaron, es el gran horror que el pecado ha producido. Ahora, la muerte física es la lección objetiva que usa Yahweh, Yahshua, para enseñar lo que el pecado hace en el terreno espiritual. Voy a volverlo a decir, vayan anotando las ideas, si no les diera tiempo, en este Shabbat pueden revisar el video, no es pecado, y van a ir anotando. La muerte física, no dije la muerte espiritual, dije la muerte física, es la lección objetiva, o sea que se puede ver, que usa Yahshua para enseñar lo que el pecado hace en el terreno espiritual. Si es horroroso ver a alguien que muere, la muerte como tal, la descomposición del cuerpo, la putrefacción del cuerpo, es horroroso ver eso, se los digo como médico, ¿qué no será en el terreno espiritual? Repito, la muerte física es la lección objetiva que usa Yahshua para enseñar lo que el pecado hace en el terreno espiritual. Así como la muerte física enseña, o más bien termina con la vida y separa a las personas, también la muerte espiritual aparta a las personas, de Yahshua. Es decir, la muerte física aparta a las personas y por eso hay deudos, o una viuda, o los hijos, huérfanos, etc. Bueno, ¿qué no será en el terreno espiritual? Si se separan las personas, y eso es un dolor terrible, algunos ya lo hemos experimentado, entonces es el fin de la vida. ¿Qué es lo que sucede en el ámbito espiritual? También aparta a las personas de Yahshua. Y entonces gente santa de una familia salva al cielo y gente no salva al mismo infierno y después al lago de fuego. No sé si fui explícito. Se separan las personas, ya no se van a volver a ver, porque generalmente la gente muere en sus delitos y pecados. Vamos al Evangelio de Juan. Ahorita vuelvo a explicar esa parte. Juan 1:4. Juan el Evangelio 1:4. En él, ¿en quién? En Yahshua estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y está, porque Yahshua sigue, Él es eterno. Entonces, así como la muerte física separa a las personas,
También la muerte espiritual separa a las personas, pero lo grave es de Yahshua, si no están arrepentidos. Ahora, Yahshua dice en Juan 10:10, nada más anoten la cita, ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Es decir, Yahshua vino para que las personas puedan tener vidas plenas, pero prefieren las tinieblas. Ahora, rechazar a Yahshua significa que la persona no verá la vida. Jamás. El rechazar a Yahshua significa que esa persona no verá la vida. Vamos a Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Yahweh está sobre él. Es una persona que rehúsa a Yahshua, nunca verá la vida. Y será su destino final en la muerte, es decir, en el lago de fuego, la segunda resurrección, pero para muerte. Anoten la cita, Apocalipsis 20, versos 14 y 15, eso ya está explicado. Bueno, ahora voy a empezar a ministrar lo de Juan capítulo 11. Entonces ya quedamos que es un horror que separa a las personas, hay duelo y demás, pero sobre todo si la persona no muere salva, pues separada de Yahshua por la eternidad. Voy a ministrar Juan 11, versos 1 y 2 y ahorita lo leemos, hermanos. Betania, al lado oriental del Monte de los Olivos. Anótelo, al lado oriental del Monte de los Olivos. Y vamos, por favor, a Lucas, ahí sí quiero llevarlos, para que todos nos vayamos ilustrando, hermanos. Lucas 10, verso 38. Lucas 10, verso 38. ¿Ya lo tienen, Lucas 10? ¿Sí? Verso 38. Muy bien. Perfecto. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, pero realmente es Miriam, la cual sentándose a los pies de Yahshua oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Adón, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dime pues que me ayude. 41. Respondiendo Yahshua le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. 42. Pero una sola cosa es necesaria, y Miriam ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aleluya, aleluya, qué hermosura, ¿verdad? Bueno, Miriam, ella es la misma Miriam, ungiría los pies de Yahshua tiempo después. Es la misma Miriam. Muchos predicadores dicen, no, era otra Miriam, era una prostituta. No. Ungiría los pies esta Miriam de Yahshua tiempo después. Vamos por favor a Juan 12. Juan 12. ¿Sí? No lo voy a leer todo. Pero si 6 días, Juan 12, verso 1, 6 días antes de Pesaj, vino Yahshua a Betania, donde estaba Lázaro, que había estado muerto. Ahorita vamos para allá. Y a quien había resucitado de los muertos. Y ahí si tú sigues leyendo hasta el verso 10, habla de que lo ungió. ¿De acuerdo? Verso 7. Entonces Yahshua dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Tremendo, ¿verdad? Bueno. En el verso 9 se vuelve a recitar que Lázaro había resucitado de los muertos. Bueno, entonces vamos a leer Juan,
Vamos para Juan 1 y 2. Vamos a ir por partes. Estaba entonces enfermo, es Juan capítulo 11, verso 1 y 2. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. No era su nombre original, pero vamos a dejarlo ahí. De Betania, la aldea de Miriam y de Marta, su hermana. Y ahí te remite a Lucas, lo que acabamos de leer hace rato. 2. Miriam, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Y ya fuimos allá. Entonces, a ver, sí me gustaría que subrayaran esto. Miriam, cuyo hermano era Lázaro, estaba enfermo. Fue la que ungió al Señor con perfume. ¿Sí? Y la enjugó con sus cabellos. Entonces, no era ninguna prostituta. ¿Se dan cuenta cuántos errores se han cometido en las predicaciones cristianas? Bueno, voy a ministrar el verso 3. Las hermanas, Marta y Miriam, asumieron esto, que debido al poder de Yahshua y su amor por Lázaro, que Yahshua respondería a su aviso acerca de la enfermedad de Lázaro y que vendría de inmediato. Vamos a leer el verso 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Yahshua: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Voy a ministrar el verso 4. Pero Yahshua no lo hizo así, no fue de inmediato. Sin embargo, su retraso de ninguna manera se debió a la falta de amor. Él esperó hasta el tiempo correcto, el tiempo de Elohim, Yahweh, quien es Él. Entonces muchas veces estamos orando por algo y como que si se tardara Yahshua, pero nunca se tarda Yahshua. Él siempre llega a tiempo. Ahora, la enfermedad de Lázaro no terminaría en la muerte, es decir, en muerte permanente, sino que Yahshua sería glorificado por medio de esto, de la resurrección de Lázaro. Vamos a Juan 9, verso 3. Respondió Yahshua: no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Elohim se manifiesten en él. ¿Se acuerdan del hombre ciego de nacimiento? Entonces, todo lo permite el Eterno con un plan, que Él sea glorificado. Y nos tenemos que sujetar a ello. Y soy honesto, aunque a veces es doloroso, pero es lo que conviene, hermanos. Pero la resurrección de Lázaro no sería la glorificación de Yahshua en totalidad. Sin embargo, su propia muerte y resurrección de Yahshua constituyeron su verdadera gloria. Vayan anotando, hermanos. Ahora vamos. Esa es la verdadera gloria. Juan 17, verso 1. Estas cosas habló Yahshua y levantó los ojos al cielo. Dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Bueno, ahora voy a ministrar el verso. Vamos a leer, el verso. Muy bien. Perfecto. 4. Oyéndolo, Yahshua dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Elohim, para que el Hijo de Elohim sea glorificado por ella. Entonces, entendemos esto, que es un solo Elohim, un solo Dios, no hay Trinidad. Porque dice: no daré mi gloria a nadie más. Y aquí es como si fueran dos dioses, pero no, es uno solo. Su palabra es la verdad, su palabra es Yahshua en carne. Bueno, ahora, si vamos entendiendo, sí, el verso 5 y el verso 6. A pesar de que Yahshua amaba a los tres, a Lázaro, Marta y Miriam, esperó 2 días más. Lázaro ya estaba muerto cuando Yahshua recibió el aviso, pero él ya lo sabía.
¿O no le dijo a Natanael, te vi cuando estabas debajo de la higuera? Aleluya. Bueno, entonces vamos a leer el verso 5 y 6. Y amaba Yahshua a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Tremendo, ¿verdad? Ahora voy a ministrar del verso 7 al 10. Sus discípulos sabían que su viaje a Judea sería peligroso. Vamos ahí a Juan 10, ahí, atrasito, 10:31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Por eso decían, no conviene que vayas para Judea. Entonces ellos trataron de evitar que fuera. Pero Yahshua les habló veladamente para ilustrarles que no sería tan peligroso como ellos pensaban, que no sería tan peligroso ir a Betania. En un sentido, Yahshua hablaba de andar, de vivir en la luz, ahorita lo vamos a leer, o en la oscuridad física. Atención, ahorita lo vamos a leer. En el terreno espiritual, cuando alguien vive en la voluntad de Yahweh, está seguro. Voy a volver a repetir esta frase por todo lo que ya vamos a ver en la luna de sangre. Se va a poner muy feo. Anoten, en el terreno espiritual, no es tanto que estés debajo de un búnker. No. En el terreno espiritual, cuando alguien vive en la voluntad de Yahweh, está seguro. ¿No dice el Salmo 91, verso 1 y 2 lo mismo? Ahora, vivir en la esfera del mal es peligroso, muy peligroso. Anótalo, vivir. Si yo vivo, anótalo, dáselo personal. Si yo vivo en el terreno, en la esfera del mal, estaría en peligro. O estoy en peligro. Mejor vive en el área espiritual de Yahshua y estarás seguro. Salmo 91. Ahora vamos a leer entonces el verso 7 al 10, de ahí de Juan capítulo 11. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. ¿Y otra vez vas allá? Procuraban los judíos. Bueno, verso 9, respondió Yahshua, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. 10, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Por eso repito, el que está en el terreno espiritual de Yahshua está seguro, anótalo, subráyalo. Pero si se está en la esfera del mal, está totalmente en peligro total de muerte física y espiritual. Por lo tanto, hay que andar en la luz de Yahshua Mashiach. ¿Sí? Bueno, por eso Yahshua dice, yo soy la luz. Ahora voy a ministrar el verso 11 y 12. La palabra amigo aparece aquí. Amigo es más que hermano. Amigo es algo muy especial. En la Biblia, la palabra amigo tiene una especial importancia. Pónganle una hojita ahí y vamos a Juan 15. Vamos para allá, el verso 13 y 14. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Nos llama amigos. Aleluya. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Entonces alguien que no cumple Torah no es amigo de Yahshua. ¿Quién lo librará?
Vamos a Santiago, la carta de Jacobo, Santiago capítulo 2, ¿sí? Y vamos a ver el verso, déjenme utilizar aquí otra Biblia porque ya esta Biblia en estas alturas ya está muy gastada, igual que su dueño, pero con gozo, aleluya. Bueno, vamos para allá. Entonces vamos a, les dije Santiago, que es realmente Jacobo, ¿de acuerdo? En el 2:23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Yahweh. Entonces aquel que cumple, no nada más Abraham, pero Abraham fue algo especial, el padre de la fe. Pero si tú cumples la Torah, serás amigo de Yahshua. ¿De qué lado quieres estar? ¿De qué lado quieres estar? ¿Del lado del diablo o del lado de Yahshua? Porque del lado del diablo están todos los pecadores, todos los que no obedecen. Y del lado de Yahshua los que guardamos Torah, o sea que no pecamos y nos guardamos de santidad. Bueno, voy a seguir ministrando y ahorita leemos. Este sueño del que habla Yahshua aquí en Juan 11 es el sueño de la muerte. Anótenlo, es el sueño de la muerte. Voy a tomar un poco de agua. Es el sueño de la muerte. Ahora, pongan atención, pero vayan anotando. Desde que Yahshua vino, se le llama a la muerte un sueño. Vamos al libro, póngale una hojita ahí para que no se les pierda la lectura de Juan 11. Vamos a Hechos, vamos al libro de los Hechos. Hay mucho que estudiar. Hechos capítulo 7. 7:60. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Subrayan eso de durmió. Yo lo tengo subrayado, pero ya lo tiempo. Ahora, vamos a 1 Corintios 15:20. Vamos para allá, amados Sahim. Gózate, estamos en Shabbat. Vamos a aprender muchas cosas. 15:20. ¿Ya lo tienen? 1 Corintios 15:20. Más ahora, Yahshua ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Entonces, desde que Yahshua vino, se le llama dormir. Pero voy a explicar ahorita. Vamos a 1 de Tesalonicenses, donde está explicado el Natsal, pero desde el punto de vista hebreo, no cristiano. En el 4:13. 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Sí? Entonces subrayen aquí, duermen. 14, porque si creemos que Yahshua murió y resucitó, así también traerá Elohim con Yahshua a los que durmieron. ¿Sí? Bueno. Atención, los creyentes en Yahshua y hacedores de su Torah, o sea, de su voluntad, de su bendita ley, ¿sí? Los creyentes, vuelvo a repetir, en Yahshua y hacedores de su Torah, están dormidos, no en el sentido de un sueño del alma, o sea, los que murieron, están dormidos no en el sentido de un sueño del alma, sino en el de que sus cuerpos parece que están dormidos. Anoten eso.
Se van a despegar muchas dudas hoy. Ya ven, no es nada más Yahshua resucitó a Lázaro y se acabó. No. Sus cuerpos parece que están dormidos. Ahora, los discípulos de Yahshua asumieron equivocadamente que Yahshua quería decir que Lázaro no había muerto, sino que estaba durmiendo físicamente. Y eso está en Juan 11:13. Ahorita vamos para allá. Sí, y que se estaría recuperando, porque si estaba durmiendo, como ellos lo entendieron, entonces sin duda sanará. Pero no, estaba muerto. Entonces vamos a leer con cuidado, por favor. ¿Sí? Muy bien. Vamos a Juan 11 otra vez. Perfecto. Muy bien. El verso 11. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. 12. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Yahshua decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar, del sueño. 14. Entonces Yahshua les dijo claramente: Lázaro ha muerto. 15. Y me alegro por vosotros. Estas palabras parecen duras, pero no lo son. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Tremenda declaración. Entonces esas palabras parecen duras. Me alegro de no haber estado ahí. Pongan atención. Ni los discípulos, amados Agin, amadas Agayot, ni los discípulos, ni nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de fortalecer nuestra fe sin la resurrección de Lázaro, como lo voy explicando poco a poco. Bueno, es que está en la palabra, yo nada más estoy explicando. La muerte de Lázaro era para que creyeran ellos, los judíos que estaban ahí, ahorita voy a explicar, y también nosotros ahora. O sea, no, fue una resurrección no como la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín. No. Fue algo especial esta resurrección. Ahora voy a ministrar el 11:16. Dídimo quiere decir gemelo. Tomás, el que dudó de la resurrección de Yahshua, ¿se acuerdan? Ahora, es irónico porque él dijo: para que muramos con él. Y se cumplió. Tomás no entendía todavía, ni los discípulos, no lo estoy criticando para nada, que la muerte de Yahshua era expiatoria. Por otro lado, es una profecía del destino de muchos de los discípulos de Yahshua. Y ahorita vamos a ir para allá. Entonces, vamos a ver el verso 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Muchas veces cuando no se sabe, no sepamos exactamente a qué se refiere algo, mejor no abramos la boca, porque nos podemos enredar en nuestras propias palabras, dice Proverbios. Bueno, ahora, póngale una hojita ahí y vamos a Juan 12, en Juan 12, verso 25. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Y es que todos los discípulos murieron como mártires. Y Juan también sufrió, el apóstol, porque estuvo exiliado en Patmos. Bueno, ahora,
Voy a ministrarles el verso 17 de Juan 11. Ahorita lo explico. Ahorita lo leemos. Betania de Jerusalén, así se le llamaba a veces. Estaba cerca de Jerusalén, ya vimos del Monte de los Olivos al oriente, pero de Jerusalén a Betania solamente había 3 kilómetros. 3 kilómetros. ¿Sí? Y eso explica por qué muchos de los judíos de Jerusalén estaban en la escena de este gran milagro. O sea, el eterno Yahshua, Elohim mismo, planeó todo desde la eternidad, desde luego, este momento para que hubiera apóstoles, judíos de todo tipo que venían. Tenían que consolar a los deudos. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver el verso 45 de Juan 11 y el verso 46. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, Miriam, y vieron lo que hizo Yahshua, creyeron en Él. ¡Aleluya! Esto hay que subrayarlo, hermanos. Y más ahora que ya está acercando el tiempo, ya muchos Yehudim están creyendo, pero están siendo un poco cobardes, porque no lo anuncian. Y dice Yahshua que el que no lo confiese delante de los hombres, Él lo negará delante de los ángeles del Eterno. Entonces, 45. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a Miriam vieron lo que hizo Yahshua y creyeron en Él. 46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Yahshua había hecho. Y no creyeron. Espero que tú estés creyendo realmente todo esto que está escrito. Ahora, voy a ministrar. Muy bien. Ya dije que había 3 kilómetros solamente de Jerusalén a Betania, que muchos judíos, porque aquí lo leímos, en el verso 45, estuvieron ahí. Estaban en esa escena del gran milagro. Ahora, se consideraba un deber, ¿sí? Pero un deber piadoso, consolar a los deudos, o sea, a los familiares que dejaba el difunto. Pero ese duelo era por un periodo largo de tiempo. Aquí Yahshua rompió todos los moldes que se puedan imaginar. Él es, y Él va más allá de lo que podemos imaginar. ¿De acuerdo? Aleluya, bendito es el abacados. Bueno, entonces, verso 17 de Juan 11. Vino pues Yahshua y halló que hacía ya 4 días. Por favor, subraya lo de 4 días. Que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Por qué estoy ministrando esto? Por todo lo que ya viene, pero sobre todo porque Yahshua ya viene. Ya viene el Natsal. No sabemos cuándo. No hay que poner fecha, pero está próximo ya. Bueno, y no voy a decir la fecha, pero no la sé, pero de que estamos pronto, y hay una forma de corroborarlo, que ya estamos a nada, con el eclipse que va a suceder el 21 de septiembre. La explicación la voy a dar dentro de 8 días, atención, anótenlo en su agenda. ¿Sí? Bueno, entonces, vino pues Yahshua y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Tremendo, ¿verdad? Bueno, ahora, voy a ministrarles del 18 en adelante hasta el 22. Marta, la hermana que era, según más activa, pues, salió a encontrar a Yahshua. Y Miriam,
la hermana contemplativa, la que le gustaba que le explicara Yahshua, esperaba. Eso ya lo vimos en Juan 10, en Lucas 10. Bueno, el saludo que le da Marta a Yahshua fue una confusión de fe. Repito, el saludo de Marta fue una confusión de fe, porque ella realmente creía que Yahshua podría sanar a su hermano, pero ya estaba muerto. Ahora atención, Marta, ella no criticó a Yahshua, pues sabía que su hermano había muerto antes de que los mensajeros llegaran a Yahshua. Entonces vamos a leer. 18. Betania estaba cerca de Jerusalén, como 15 estadios, 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a Miriam para consolarlas por su hermano. Ahí también encontramos muchos judíos. Anótenlo. ¿De acuerdo? Entonces Marta, cuando oyó que Yahshua venía, salió a encontrarle, pero Miriam se quedó en casa. Y Marta dijo a Yahshua: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Elohim, qué fe, ¿verdad? Aleluya, Elohim te lo dará. Hasta ahí nada más. Ahora, voy a ministrar el verso 23 y el verso 24. Miriam no tenía en mente una resurrección inmediata. Ni Miriam ni Marta. Pero sí creían en la resurrección postrera. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Isaías 26? Tus muertos resucitarán. Aleluya. Bueno. Entonces, fíjense muy bien, vamos a leer el verso 23-24. Yahshua le dijo: tu hermano resucitará. Pero ellas pensaban que se refería a la resurrección de mucho después. 24. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ahora, el verso 25 y 26 da una declaración de que Él es Elohim. Porque en el original, aunque está escrito en griego, aparece Hayá, yo soy. 25. Le dijo Yahshua: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Tremenda pregunta, ¿verdad? Yo soy Hayá. Yahshua es el Señor de la vida. Ya lo vimos en Juan 1, verso 4. Anoten la cita. Ahora, mucha atención. La muerte del creyente, resulta en vida nueva. Por su inmensa compasión, desde ya, hermanos, hermanas, desde ya tenemos vida eterna, desde ya, por haberte arrepentido de tus pecados, apartado tus pecados, y lógico, por la gracia de Yahshua, por su sacrificio en la cruz, en el madero, por su sangre preciosa. Pónganle una hojita ahí y vamos a Juan, que muchos se saben esta cita, 3:16. Porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que cree en Él, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si el Eterno nos dice que no vino para abolir la Torá ni los profetas, esa persona le cree, guarda Torá, por el sacrificio de Yahshua tiene vida eterna. Pero si dice que cree y sigue la religión de Zeus, adorando el domingo, comiendo inmundo, fiestas paganas y demás, no puede tener vida eterna.
Atención con eso. Ahora vamos a Juan 5, verso 24. Por favor. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, si tú tienes tu conciencia tranquila, porque dice Pablo, la conciencia nos acusa o nos defiende, de que estás en shalom, que ya no pecas, que ministras, que tu vida es ejemplo, pues. No tienes por qué temer nada de lo que venga. ¿De acuerdo? Ahora vamos a Juan 10, verso 28. 10, verso 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aleluya. Entonces, ¿por qué el miedo? Miedo es pecado, porque es incredulidad, ya lo dije. No creer en Yahshua, sus promesas. Eso es todo. No, pero es que esto es... No. Miedo es pecado, porque es incredulidad. ¿Tú crees que por algo el Eterno puso en balde, o se pondría en balde, no temáis, 360 veces en la Biblia? Porque equivale a un día, 360 días del año hebreo, no gregoriano. ¿De acuerdo? Bueno, mucha atención a lo que voy a ministrar. El fin de la vida física es solo un sueño para su cuerpo, hasta que resucite a la vida eterna, aunque ya esté hecho polvo. El fin de la vida física es solo un sueño para su cuerpo, pero ya está con el Señor, un salvo, hasta que resucite a la vida eterna. O sea, el cuerpo es como si fuera un sueño, por eso dice, está dormido. ¿Sí se entendió? El fin de la vida física es solo un sueño para su cuerpo, porque él ya está con el Señor, Yahshua, hasta que resucite a la vida eterna. Ahora, en la muerte, la parte espiritual de un creyente, el alma se va para estar siempre, fíjense muy bien, siempre en el Señor Yahshua, en el Adón Yahshua. Esa es la parte espiritual, el cuerpo está dormido. Pero la parte espiritual de un creyente, el alma se va para estar siempre con el Señor. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios 5. 2 de Corintios 5, verso 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Está muy claro aquí, clarísimo. Ausentes, el alma se va. Filipenses, vamos a Filipenses. Vamos para allá, Filipenses, capítulo 1 y el verso 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Yahshua, lo cual es muchísimo mejor. Él, Pablo, no deseaba la muerte, pero dice, y si muero, pues ya estaré yo con el Señor. Entonces, también, ¿por qué el miedo a la muerte? ¿Por qué el miedo? No tenemos que tener miedo los creyentes. ¿De acuerdo? Vamos a Juan 11. Bueno, ¿de acuerdo? Les voy a ministrar el verso 27. Marta hizo una gran confesión de fe en Yahshua. Ella estaba de acuerdo, o sea, había sentido en su corazón por el Ruach HaKodesh
con la exposición que dio Yahshua acerca de la vida eterna para aquellos que creen en Él. Es que tú dirás, pero esto ya lo había leído. Sí, pero es que billones en la historia no han creído. Ahora mismo, millones de millones de millones de millones de millones no creen esto, esta promesa. Ahora, a continuación, Marta, para mí una valiente, Marta hace hace tres declaraciones de Yahshua. Uno, Él es el ungido, o sea, Él es el Mesías, el Mashiach. Dos, Él es el Hijo de Elohim. Pongan esto, y al decir Hijo de Elohim es igual a título de Mesías. Viene un hijo del diablo, ya está. Entonces, Él es el ungido, o sea, Él es el Mashiach, el Hijo de Elohim, que quiere decir, es el título del Mesías. Ahora vamos, pónganle una hojita ahí, y vamos a Juan 1:49. Juan 1:49. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Elohim, tú eres el Rey de Israel. Aleluya, aleluya. Título de Mashiach. Vamos al Salmo 2:7. Espero que vayan anotando conmigo, si no revisen las citas después, si voy muy rápido para ustedes. 2:7. Salmo 2:7. Yo publicaré el decreto, Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pero es que no es que son dos dioses, no, es un solo Elohim. ¿De acuerdo? Entonces, las tres declaraciones. Él es el ungido, el Mashiach, el Hijo de Elohim, título del Mashiach, el que ha venido al mundo, el que viene. El que ha venido al mundo, el que viene, y viene ya. Ahora vamos a Juan 12, por favor, y en el verso 13. 12:13. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hoshana, o sea, sálvanos. Bendito el que viene en el nombre del Adón, el Rey de Israel. Aleluya, 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 aleluya. Bueno. Ella, Marta, sabía que Yahshua es el Mesías, pero no tenía ni la más remota idea del milagro que Yahshua iba a realizar con su hermano Lázaro. Ahora vamos ahí a leer. Muy bien. Vamos a leer el 11:27. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Mashiach, el Hijo de Elohim, que has venido al mundo. Las tres declaraciones. Ahí las tienes, ¿de acuerdo? Ahora, voy a explicar tantito del 28 al 30. No era normal que un rabino judío enseñara a una mujer. Si ustedes recuerdan, en Juan 4, Yahshua habla con la samaritana. No era normal. Entonces permítanme leer el verso 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a Miriam, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. 29. Y ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Aleluya. Es lo que todo creyente debe hacer siempre. No que al ratito voy, entro a los pactos después, guardo el Shabbat después. Cuando venga Yahshua no va a dar tiempo de nada. En el verso 31 y 32, la multitud de gente la multitud de consoladores judíos la siguió. ¿A quién siguió? A Miriam.
aparte los que estaban ya con Marta. Entonces la multitud de consoladores judíos le siguió y se postró a sus pies. A ver, verso 31 del Juan 11. Verso 30, perdón. Yahshua todavía no había entrado en la aldea, fíjese, todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. 31. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que Miriam se había levantado de prisa y había salido la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Pongan aquí también, entonces los judíos, subrayanlo. O sea, fue un evento tremendísimo, hermanos. Tremendo. Ponte a pensar eso en este Shabbat. Antes de que te vayas a dormir, yo te aconsejo apaga la luz y piensa en esta grandeza. Ahora, bueno, 32 lo voy a leer. Miriam, cuando llegó a donde estaba Yahshua, al verle, se postró a sus pies. Y eso lo vieron todos los judíos que estaban ahí, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¡Qué adoración! En muchas Biblias ya quitaron eso de que se postran a sus pies. Claro que es el Rey de Reyes. A Él se dobla toda rodilla. ¿De acuerdo? Si quieren, vamos a Juan 10, verso 39. Procuraban otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Bueno, la idea que quise decir aquí, pues, porque puse esta cita, es que no todos se postraban a sus pies, pero los que adoraban, sí. Bueno, entonces, Miriam le da el mismo saludo que su hermana Marta. Pensaba que la tragedia se podía haber evitado si Yahshua hubiera estado presente. Vamos a leer. Quiero enseñarles algo del verso 33 y 34. Yahshua se estremeció. Igual a se enojó. ¿Por qué se enojó Yahshua? Por el sufrimiento, anótenlo, que Satanás trajo a la gente a través del pecado, por la muerte. O sea, la muerte por el pecado, pues. ¿Sí se entendió? Por eso lloró, se estremeció, Yahshua se enojó. Ahora vamos a Juan 8, verso 44. 8, verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero ellos no entendieron nada. O sea, por eso lloró Yahshua. Se enojó. Es un enojo santo. Es un enojo kadosh. Bueno. Muy bien. Ahora vamos, póngale una hojita ahí en Juan y vamos al libro de los Hechos. Vamos a Hechos, en el capítulo 2. Es que si no quieres esto, ¿quién te va a resucitar? ¿Quién crees que te va a resucitar? O si sigues pecando, ¿crees que resucitarás para vida eterna? ¿O para condenación eterna, más bien? No, yo te deseo bendición. Hechos 2, verso 14 y 15. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les dijo, diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis,
puesto que es la hora tercera del día, o sea, las 9 de la mañana. ¿Por qué? ¿Pero por qué puse esto? Porque realmente hay cosas para el que no lleva una vida espiritual consagrada. Se ocurre un milagro, una sanidad, una liberación demoníaca. ¿Cuántos milagros nos ha hecho Yahshua en esta semana? No somos agradecidos. Entonces Yahshua se conmovió. ¿Por qué se conmovió? Por el pecado del hombre, por su muerte, por la muerte de la gente y por Satanás. A ver, vamos a explicar. Muy bien. Vamos a ver el 33. Yahshua entonces es Juan 11, capítulo 11, verso 33. Yahshua entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió por el enojo de que lo que hizo el pecado en el hombre, la muerte. ¿Sí? 34. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Yahshua lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: no podía, perdón, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. Yahshua, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Tremendo. Bueno. Fíjense una cosa importante. Su llanto de Yahshua era diferente al de la más gente, porque en Israel se contrataban llorones y lloronas para hacer escándalo. Aquí en México igual. No en todos los casos, pero... Entonces el llanto de Yahshua era calladamente, mientras que la gente gritaba. Pero ¿por qué era su llanto? Repito, su llanto era a causa de las trágicas consecuencias del pecado. ¿Y qué pensaba la gente? Que Yahshua lloraba por frustración de no haber estado ahí para sanar a su amigo Lázaro. Pero no. Verso 38 y 39. Él dice: quitad la piedra. Era permítame expresarme así, el rabino más kosher de todos, porque es 3 veces santo. Y el hecho de quitar la piedra y un muerto ahí de 4 días, era, por así decirlo, el quitar la piedra era un riesgo de contaminarse terriblemente, ceremonialmente hablando. Eso está en la Torah. ¿De acuerdo? Ahora, imagínate la escena. Esta escena increíblemente dramática. Quitar la piedra. Imagínate la multitud de judíos y judías que estaban observando y que estaban escuchando. Miriam lloraba y Marta se oponía porque habían pasado 4 días y, lógico, la putrefacción estaba muy avanzada. No he terminado, voy a decir cosas muy interesantes todavía. Entonces, a ver, vamos a leer el verso 39. Dijo Yahshua: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede, o sea, huele mal. Hiede ya, porque es de 4 días. 40. Yahshua le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Yahweh? Bendito es el nombre del abacados. Entonces, quitar la piedra. Yo en otra administración di
La idea de que cuando tú tengas un problema, quites la piedra, lo que estorba generalmente es tu pecado, lo que te está llevando a ruina y demás. Pues no tienes la bendición. Claro, es Yahshua, quien es Yahweh en Deuteronomio 28, las bendiciones y las maldiciones. Quitad la piedra. Imagínate la escena. Ahora, en el verso 40, volvemos a leerlo, Yahshua le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Yahweh? Piensa en eso. Él nos va a resucitar o nos va a arrebatar. ¿Estás preparado? Nunca estaremos tan preparados, no lo merecemos. Pero Él es bueno, pero sé santo. Seamos santos, guardemos la Torah. En este verso 40, Yahshua le recordó a Marta su promesa previa. Atención, mucha atención. El permiso para abrir la tumba o el sepulcro no se habría concedido, no se habría hecho si las hermanas no hubieran creído en Yahshua. Repito, el permiso para abrir la tumba o el sepulcro, como quieras llamarle, no se habría concedido si las hermanas no hubieran creído en Yahshua. Verso 41 y 42. Una vez removida la piedra, imagínense lo que pasó. La tensión aumentó, la expectativa aumentó. Yahshua manifiesta su amor y su poder. Pero antes de leer, vamos a Primera de Reyes. Vamos a Primera de Reyes 18. Primera de Reyes 18. Y vamos a ver el verso 37. ¿Sí? La oración de Elías, el profeta, Eliyahu. Primera de Reyes 18:37. Respóndeme, Yahweh, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Yahweh, eres el Elohim y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Qué tremendo, es cuando cae fuego, ¿se acuerdan? Todo esto ya está ministrado. Busquen el primer libro de Reyes, el segundo, todo eso ya está. El primero y segundo de Samuel, todo eso está ministrado. Ahora, verso 41 de Juan 11. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Yahshua, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. La oración de Elías. Pero si Yahshua es Elohim, ahorita explico. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, los judíos, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Tremendo, ¿verdad? Vaya, es que no nos podemos imaginar ni siquiera la expectación que hubo ahí. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Yahshua le dijo, desatadle y dejadle ir. 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a Miriam y vieron lo que hizo Yahshua, creyeron en él. Perdón, no le voy a quitar ni agregar a la Biblia, pero permítame una palabra nada más. Pero algunos de los chismosos, porque fueron chismosos, fueron con los fariseos, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron que Yahshua lo que había hecho eso. Entonces los principales Juanín y los fariseos reunieron al Sanedrín, no es concilio, y le dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Tremendo, ¿verdad?
Pero qué señal, qué señal. Ahora, Yahshua ya había dicho en ocasiones anteriores que los hombres oirían su voz y saldrían de los sepulcros. Anoten la cita, Juan 5, verso 28. También había dicho que sus ovejas escucharían su voz y le seguirían. Anoten la cita, Juan 10, verso 16 hasta el 27. Entonces clamó, gritó fuerte Yahshua, a gran voz, Lázaro, ven fuera. Ahora, esto está impresionante. Pero ¿qué es lo que escuchó? Fíjense muy bien. ¿Qué es lo que escuchó Lázaro? El toque del shofar. ¿Y cómo lo sabe Roe Palacios? Apocalipsis. Vamos para allá. Apocalipsis capítulo 1. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Apocalipsis 1, verso 10. Yo estaba en el Ruach, en el Espíritu, en el día del Señor. Shabbat. Shabbat. Oí detrás de mí una gran voz como de shofar. Y atención para el tema dentro de 8 días, hermanos. Vienen cosas increíbles, muy fuertes. Que decía, yo soy Haya, Aleph Tav, el primero y el último. Bueno, 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Todo eso ya está explicado. Aquí lo que quería yo recalcar es que él tiene voz de shofar, Yahshua. Eso oyó Lázaro. Y entonces enseguida dijo, desatarle. Y eso permitió a Lázaro moverse por sí mismo y sirvió como evidencia que realmente estaba vivo. Tremendo. Ahora, no era un fantasma. Esto es un cuadro maravilloso, hermanos, de que a la orden de Yahshua se volverá a la vida. Y si estamos vivos, nos rescatará. Ya vimos 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. En Daniel 12:2, ya lo expliqué, 12:2, están las 2 resurrecciones. Bueno, entonces, voy terminando. También ahora mismo, Él llama a las personas que están espiritualmente muertas para que tengan vida espiritual. Por lo tanto, hermanos, hay que seguir evangelizando. Muchos de los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, creímos y volvimos a la vida por el poder de Yahshua. Y eso está, anoten la cita, Efesios 2, verso 1 al 10. Ahora, lo que sí quiero llevarlos es a 1 Corintios, por favor. Vamos a 1 Corintios, hermanos, rápido. 15, verso 14. 1 Corintios 15, verso 14. Y si Yahshua no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Pero no, Yahshua resucitó. ¿Sí? Fíjense muy bien. Muchos dicen, no resucitó. Los incrédulos, ¿verdad? Verso 17. Y si Yahshua no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, es decir, en muerte. Pero no, gracias a Yahshua, vamos con Él. Ahora, pongan atención. Mucha atención, mucha atención. ¿Por qué Yahshua llegó y lo resucita al 4º día? Según la tradición judía, dije tradición, el alma permanece cerca del cuerpo por 3 días.
y después del cuarto día inicia su ascenso al Olam Abba. Es tradición judía, ¿eh? O sea, no es cierto, es falso. Según ellos, el alma permanece cerca del cuerpo por 3 días y escucha todo lo que están los dolientes hablando y diciendo. Estaría oyendo solamente que estaban peleando por la herencia. Entonces, a ver, después del cuarto día, inicia su ascenso, pero eso es falso. Atención, por eso Yahshua resucita a Lázaro a propósito el cuarto día. Ahora, mucha atención, porque eso hasta la fecha lo creen. Para ellos, en sus textos judíos de tradición, la corrupción del cuerpo comenzaba al cuarto día. Momento en que ellos pensaban que el alma se separaba completamente y definitivamente del cuerpo, pero es tradición. El poder de Yahshua HaMashiach sobre la vida y la muerte reafirmó que Él es la resurrección y la vida, como lo dice la Escritura. Ahora, mucha atención. El milagro más impactante es cuando dice: Señor, Marta, ya huele mal, hiede. Y esto se contrapone con la tradición judía. Pero al mismo tiempo era para reafirmar. O sea, para el mundo, muerte irremisiblemente. Por eso el milagro de Yahshua fue y sigue siendo el más impactante y convincente de todos los milagros. Hizo resucitar a la hija de Jairo, a la hija de la viuda de Naim, a los cojos, a los ciegos, echó fuera demonios, etc. Pero esta resurrección fue muy especial. Espero que hayan comprendido el mensaje, hermanos, que ya viene Yahshua, ya viene. Me voy a poner de pie. Bendito es el Abacados. Toda Gabá Yahshua Mashiach por tu luz, para hacer luz para los demás. Omen, ve omen. Vamos a darle gracias al Eterno por su palabra. Bendito Padre Eterno, Yahweh, toda Gabá por tu palabra. Tú eres grande, sabemos que vienes por nosotros, y con todas las señales de este eclipse de sangre, de luna de sangre y el próximo, sabemos que ya no falta nada de tiempo. Hay que pedir perdón, hermano, por los pecados, apartarse de los pecados, confesar que Yahshua es el Señor y obedecer su bendita Torah. Beshen Adon Yahshua Mashiach, omen, ve omen. Exaltemos al Todopoderoso. Para algunos tal vez fue un tema más y dice, sí, ya le había